Buenas tardes, Londres. Bien, hoy vamos a comenzar a hablar sobre Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Voy a dejar un poco de lado el tema del contexto social, digamos, histórico, y voy a entrar directamente en lo que viene siendo, pues, la filosofía de Nietzsche. La filosofía de Nietzsche es difícil de organizar y difícil de explicar. Voy a seguir un poco el esquema que utiliza Yuna Pineda. Os dejaré el enlace en la descripción, es un vídeo del que ya os he hablado. Y entonces lo que voy a hacer es separar la explicación en tres partes. Una parte respecta a la crítica que Nietzsche hace a muchos aspectos, digamos, de la cultura occidental. Otra parte sería el nihilismo, es un concepto nuevo que vamos a ver a través de la crítica que hace Nietzsche a la cultura occidental. Y después, digamos, las propuestas que hace en base a la crítica que ha hecho. Entonces, por eso lo voy a estructurar de esta manera. Es decir, estos tres apartados los vamos a titular de la siguiente manera. El primero como la filosofía del martillo, porque es una expresión propia suya. El segundo, el nihilismo. Y el tercer apartado, nueva tabla de valores. Y ya veréis un poco por qué tienen estos títulos. Bien, lo que viene siendo esta primera parte de la filosofía del martillo es la más difícil, bueno, sí, la más difícil y la más larga de explicar de todas. Dentro de, dentro de la filosofía del martillo, Nietzsche hace una crítica a muchos aspectos de la cultura occidental. Específicamente, voy a ir separándolo, digamos, por partes, ¿vale? Como por subtítulos y veréis un poco qué tipo de relación tienen unas críticas con otras. Lo primero sería pues una crítica general, digamos, a toda la cultura occidental. Es decir, él tiene una visión desde un poco la cultura y la filosofía occidental y él culpa a Sócrates de una, digamos, de una corrupción de la cultura occidental. Para, bueno, culpa a Sócrates, posteriormente Platón lo considera, digamos, uno de los agentes más importantes en este problema porque es la persona que mejor lo define, digamos, a través de una filosofía. Y luego, además, culpa al cristianismo, porque para él el cristianismo es el hecho de que a lo largo de la historia, ¿no? De los siglos y en su presente, por qué no decirlo, también en el nuestro, el cristianismo haya sido el difusor, digamos, el que ha permitido que esto llegue, digamos, a las masas, que todo el mundo tenga, pues, esta visión, esta cultura, ¿no? Eh, esta cultura que va a criticar Nietzsche se entiende mejor si entendemos primero cómo él propone, cómo él define que la cultura era, digamos, antes de Sócrates, claro, porque él lo que entiende es que a través de Sócrates se ha perdido algo, ¿no? Hemos ido perdiendo algo a lo largo de los siglos que empezó con Sócrates. Antes de Sócrates, según explica Nietzsche, la cultura griega, porque claro, nos tenemos que poner en el mundo griego, en la Grecia antigua, donde vivió Sócrates. En la Grecia antigua, la cultura se expresaba a través de dos espíritus, ¿vale? Todo esto es como muy, muy metafórico, muy poético, pero estamos haciendo un poco digamos, antropología, más que otra cosa. El espíritu apolíneo y el espíritu dionisíaco. Vale, fijaros que los nombres vienen recibidos de los dioses Apolo y Dionisio. No os tenéis que preocupar mucho por entender la mitología griega pues toda la historia de estos dioses, pero digamos que tenemos que entender la manera en que Nietzsche hace esa reinterpretación de la cultura griega. El espíritu apolíneo representa la razón y el espíritu dionisíaco representa la vida. Uno es el valor de la razón y el otro es el valor de la vida. En fin, esto ya sí de por sí suena un poquito abstracto. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues uno quiere decir los valores relativos al intelecto, al conocimiento, a la filosofía, a la ciencia. ¿Por qué no decirlo? Quizá pues también al arte. ¿No? Bueno, no es un poquito muy abstracto, ¿no? El valor de la razón, de la reflexión, ¿vale? Y el otro es el valor de la vida. El valor de la vida es el valor, pues, de estar aquí en el presente, de saborear, de experimentar, del placer, bueno, pues todos los aspectos, digamos, casi opuestos, ¿no? Que
son más o menos complementarios. Los dos forman parte, digamos, del espíritu humano. Para comprender el ser humano hay que tener en cuenta las dos cosas. Pues bien, lo que dice Nietzsche es que estos espíritus venían definidos, digamos, a través de la mitología, en base a estos dioses, y fue a partir de Sócrates que Sócrates estableció aquí una distinción. La distinción consistió en decir que uno prevalece sobre el otro. Consistió en que Sócrates dijera que la razón es superior a la vida, vamos a decirlo así, o el espíritu apolíneo es superior al espíritu dionisíaco. Platón, digamos, sería el personaje histórico que viene justo después de Sócrates, que formula una filosofía mucho más sofisticada, digamos, que tiene que ver también con toda una epistemología y con toda una metafísica, que ya no es solo una cuestión de valores éticos y valorar que está bien reflexionar para tomar decisiones, en lugar de ser impetuoso, por ejemplo, que pondría por encima el espíritu apolíneo por encima del espíritu dionisíaco, sino más, ¿no? Platón dirá que hay dos mundos, un mundo sensible y un mundo inteligible. Y el mundo inteligible está claro a cuál de los dos espíritus corresponde, así como el sensible. Y está claro que el mundo inteligible no solo es superior jerárquicamente, sino que es el lugar donde se encuentra la verdad. Esto, claro, está remarcando la misma distinción que hace Sócrates, pero extendiéndola a otros ámbitos, incluso pues, a todos los posibles ámbitos que podamos extender esta distinción. Y, y además diciéndonos algo tan radical como que allí existe la verdad, aquí no. O sea, en la vida no existe la verdad. Bueno, en las respuestas inmediatas no existe la verdad, existe a través de la reflexión, de las ideas, de la abstracción. ¿Vale? Y finalmente el cristianismo. Eh, Nietzsche considerará que el cristianismo lo que hace también, hay una verdad histórica acerca de esto, que es el hecho de que el cristianismo, mucha de la teología cristiana ha utilizado la filosofía de Platón y de otros autores, como Aristóteles, por ejemplo, más posteriormente Aristóteles, pero Platón muy en sus inicios, para construir una metafísica cristiana, una filosofía cristiana, digamos, que pudiera articular el discurso de la teología. Entonces, lo que considera Nietzsche es que el cristianismo, no solo por su vinculación con el platonismo, sino por el hecho de extender, digamos, esos valores a través de la población y a través del tiempo, ha sido como, bueno, pues el difusor, ¿no? Ha sido el que ha permitido que hoy en día esta valoración del espíritu apolíneo por encima del espíritu dionisíaco se ha extendido y sea un estándar, digamos, de la cultura occidental. El cristianismo aquí representa la religión que identifica un único Dios, un único valor, digamos, también una única verdad, que además constituye aquello que está oprimiendo a la vida. O sea, desde el punto de vista de Nietzsche, lo que está haciendo, ese Dios lo que está haciendo es oprimir, digamos, la condición humana relativa al espíritu de la vida. Esto lo veremos un poquito más extensamente porque su crítica es transversal, ¿no? Y es relativa toda a los mismos valores. Una segunda crítica que identificamos será al espíritu ilustrado. A este respecto, Nietzsche nos dice que el supuesto avance que ha hecho la humanidad gracias a profundizar, digamos, en la razón y la extensión a todos los campos de su actividad son producto de la voluntad de verdad. Esto es una de las cosas que, digamos, la cultura occidental lleva como uno de los grandes orgullos, ¿no? Y que hace que los occidentales se sientan superiores a Oriente o a otros pensamientos, digamos, occidentales también, pero que se han quedado, digamos, entre comillas, vistos desde el concepto de progreso ilustrado en formas de pensamiento más estancados, en formas de pensamiento religioso, y no han hecho una crítica correspondiente a ese espíritu religioso. Pero Nietzsche lo que nos dice es que este espíritu ilustrado y sus derivaciones son sólo la continuidad del espíritu teológico que es el que pretenden combatir. Nietzsche quiere analizar de dónde proviene esta voluntad de verdad presente en la tradición occidental desde Sócrates hasta nuestros días. Desarrolla una teoría sobre el lenguaje y la verdad que constituye la base epistemológica de su posterior crítica a la concepción cristiana y moderna de la moral. La invención del conocimiento constituye el momento más arrogante de la historia de la humanidad.
El conocimiento, en tanto que conjunto de enunciados verdaderos, quiere derivar esta verdad de su adecuación a la realidad. Para que esto fuera creíble, sería necesario que los enunciados pudieran ser el reflejo en palabras de la realidad. Y esto es una consideración crítica, esto es algo que una consideración crítica del lenguaje no permite afirmar. Esto tendrá a su vez que ver con el hecho de que Nietzsche decide escribir a través de aforismos, cosa sobre la que hablaremos enseguida. Nietzsche no cree en la inocencia ni en la bondad de ningún conocimiento con pretensiones de verdad. La metafísica, la moral, la epistemología son sometidas a un duro análisis. La metafísica de un filósofo no es otra cosa que una confesión moral, una apuesta por determinados valores. La supuesta falsedad de un juicio no es, sin embargo, una objeción, y la cuestión que importa es saber hasta qué punto favorece la vida o está en contra. Nietzsche se confiesa seguidor de las ideas de Heráclito y para él la realidad no tiene ninguna identidad, sino que la vida es un permanente flujo. Toda verdad es una ficción construida desde una cierta perspectiva. Es decir, el lenguaje no, y esto lo veremos posteriormente también, el lenguaje no está representando fielmente un contenido de la realidad, sino que está expresando una relación del sujeto con la realidad, o de una nación, o de un grupo, de un colectivo, de una cultura, etcétera, de una cierta cosmovisión, es decir, desde una perspectiva específica. Si toda verdad es una ficción, se trata de saber desde qué perspectiva se ha elaborado. La verdad, que es una ficción, se ha construido para expresar una perspectiva, para expresar la relación del sujeto con el objeto. Entonces, no se trata de saber cuál es la realidad que hay detrás de un lenguaje, sino más bien al contrario. Se trata de encontrar qué perspectiva es aquella desde la que se ha construido ese lenguaje. Esta perspectiva le da la voluntad de poder afirmativa o negativa, de dominar o de dejarse dominar. Los valores del hombre occidental son el fruto de una perspectiva socrático-cristiana que pretende afirmarse con valor de universalidad.